Hola amigos, bienvenidos a su canal Ángeles Invencibles. Yo soy Néstor. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que te conviene escuchar. Quédate con nosotros, no llegaste aquí por casualidad. Acompáñanos, vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ángeles Invencibles. Yo soy Néstor y hoy vamos a conversar acerca de cómo recargarte y subir tu ánimo por medio de los 7 pasos para ser feliz. ¿Alguna vez conociste a alguna persona de esas que siempre están de buen humor y son tan agradables que desearías estar siempre cerca? Las personas agradables siempre irradian buena energía y son las personas que siempre les va bien. Tienen una vida extraordinaria. ¿Acaso alguna vez pensaste que a ti nunca te pasa nada bueno? ¿Eres del que siempre pasa desapercibido y nunca sobresales del montón? La verdad es que esto no es del todo cierto y lo más importante es que empieces a despertar y darte cuenta de la gran cantidad de bendiciones que tenemos y que no valoramos. Es muy importante que aclaremos algo. Cuando buscas ser una persona agradable, optimista y cargada de buena energía, debes de tener en cuenta que eso es un comportamiento que se construye constantemente y es para tu propio crecimiento y bienestar, de forma que tu felicidad sea real y que no trates de imitar a nadie y que siempre seas auténtico. También es importante que debemos tener en cuenta nunca caer en convertirnos en una persona complaciente, solo para caerle bien a todo el mundo. Según los estudios, un buen líder es el que tiene 50% de las personas que lo adoran y el resto que no. Si le agradas al 100% de la gente es porque eres un complaciente y dependes de la aprobación de los demás. Y entonces te construyes una imagen con pilares débiles que te harán caer a la primera crítica que recibas. Tratar de mantener esta imagen de caerle bien a todo el mundo es demasiado pesado y termina consumiéndote para mantener feliz a los demás y terminas olvidando la misión principal, que es construir tu propio bienestar. El poder y el empeño y la constancia son claves para poder sacar provecho hasta en los momentos más malos. El optimista encuentra una solución en cada problema y el pesimista encuentra un problema en cada solución. Entonces, ¿de qué forma puedo llegar a cargar mis baterías diariamente para ser optimista y estar más feliz? Pon mucha atención porque aquí está el secreto. La clave para cargarse de energía positiva está resumida en los siguientes puntos, pero corre, busca dónde apuntar y escribe estos consejos para que los uses como guía para cuando te sientas desanimado. Entonces, toma nota. El primer paso y más importante está en construir un comportamiento basado en una buena actitud. Según comenté en el video sobre las calamidades, la vida no se trata de no tener problemas, sino de tener una buena actitud para hacer frente a todas las situaciones diarias a las que nos enfrentamos. Además, todas las cosas pasan por una razón y es eso lo que hace de la vida una aventura. Entonces, actitud, ¿ok? El segundo paso es partir de un punto básico. Por favor, toma nota y escribe esta frase en un cartel y léela en voz alta todos los días. ¿Listo? Soy una creación perfecta y Dios me ama así como soy. El estado en el que te encuentras hoy es tu máxima expresión de perfección. Puede que te sientas muy flaco, o que te sientas muy gordo, o que no tienes el dinero deseado o la educación necesaria, pero la magia que Dios puso en ti es que a partir de este punto donde estás hoy, puedes decidir siempre mejorar. Estás perfectamente dotado de todo lo que se necesita para triunfar, pero debes tomar la decisión y dar el primer paso hacia tu bienestar. Entonces, no lo olvides, todo depende de ti. Deja de preguntarle a todo el mundo y empieza a hacer cambios ya en tu vida. Como dice un buen proverbio, el que nunca se atreve a dar el primer paso, pasará toda su vida en un solo pie. El tercer paso es aléjate de las personas negativas. Aquí es importante tomar en cuenta que si esas personas tienen demasiada influencia en ti, por ejemplo, tus padres, tu jefe, el pastor de tu iglesia, un buen amigo, tu esposo o alguien influyente en ti, entonces debes crear un escudo, más bien una burbuja protectora que te aísle de las palabras y acciones de estas personas. Solo recuerda que la clave está en entender que el problema de estas personas no es lo que te dicen o hacen, sino lo que tú crees de lo que dicen. Por eso es que este escudo te va a proteger de las flechas envenenadas. Así es que, atentos, por favor. El cuarto paso es organiza tu vida y sé responsable de tu bienestar mental,
económico, de salud y de futuro. Solo tú, mejor que nadie, conoce todos tus pensamientos, tus sueños y hasta tus peores miedos y debilidades. Debes sentarte a escribir cuáles son tus planes y sobre todo tus metas. Escríbelas en un cartel y haz un plan para llegar a ellas. Pon a Dios primero en tus planes y empieza a trabajar. Cuando te sientas desanimado, recuerda que esos planes los puso el Creador en tu mente y si los puedes visualizar, entonces son reales. Recuérdale al miedo y a la debilidad que este Ser Supremo es tu guía. Y recuerda, nadie se quiere meter contra Dios. Entonces empieza a correr para que no te alcancen tus excusas. Vamos. El quinto paso es: nútrete constantemente y aprende a automotivarte. Existen tantas formas de motivarte, pero solo tú conoces qué te hace feliz. Escucha música que te motive y te ponga a dar brincos y a bailar. Mira películas que te diviertan o te motiven. Lee libros que pongan tu imaginación a trabajar y a soñar. Aléjate de los noticieros amarillistas e infórmate, pero deja de tragar basura de la televisión. Aléjate de publicaciones en redes sociales de contenido negativo. Recuerda que cuando ves información en Facebook y otros medios electrónicos, estos sistemas usan algoritmos que te muestran más temas relacionados con publicaciones que viste por más de 25 segundos. Entonces, si ves basura y porquería, el sistema te dará más de lo mismo. Pero de la misma forma, si ves contenido agradable e interesante, entonces el sistema te dará más de lo mismo y puedes convertir tu tiempo de navegación en parte de tu proceso de nutrición para motivarte. El sexto paso es: modifica tu forma de comer y haz ejercicio. Recuerda que solo tienes dos cosas. La primera es tu vida y la segunda es tu cuerpo. Y es tu responsabilidad amarlos y cuidarlos con todo tu amor. Entonces, una alimentación adecuada según tu sistema nervioso es vital para tu bienestar. Recuerda que el éxito del bienestar físico es 80% nutrición y 20% ejercicio. Entonces, sal a caminar, ve a pasear, visita el bosque o algún parque para entrar en contacto con la naturaleza. Ejercítate, pero aléjate del azúcar, exceso de grasas y harinas y edúcate para que comas cositas ricas que son buenas para ti. No te compares con nadie porque eres único y recuerda, Dios te hizo perfecto, pero tú decides si quieres mejorar. El séptimo y último paso que vamos a mencionar, aunque te aseguro que hay muchos más, es: aléjate de cualquier situación que te convierta en dependiente o adicto. Recuerda que el balance es todo. Esa es la clave para ser fuerte, pero sin perder la debilidad que te mantiene humilde y realista. Aléjate de personas que te manipulan, amigos que te hacen actuar de cierta forma solo para complacerlos a ellos. Aléjate de drogas que te esclavizan, aunque creas que los puedes manejar, porque la verdad es que eso es falso. Aléjate del abuso del alcohol y los vicios. Verás que cuando te alejas de todas estas situaciones negativas, te vas a quedar sin amigos y te sentirás un poco apagado. Pero recuerda que no estás solo. Te tienes a ti mismo y tienes a ese amigo que está siempre a tu lado, te acompaña siempre sin juzgarte y te ama como nadie te ama en el universo. Lentamente llegarán a ti nuevas amistades con las que harás nuevas aventuras. Olvida las viejas experiencias porque eres el mismo y puedes crear otras 1000 más. La vida es una experiencia maravillosa y estás aquí con una misión: alcanzar la plenitud de la experiencia humana. El Creador te ama por sobre todas las cosas y te dio la vida para que seas pleno y feliz. Por eso te hizo único e irrepetible. Entonces tu compromiso es construir una vida plena para ti. Este Ser Supremo confía en ti. No importa cuántas veces caigas, qué tan rotas tengas las alas, a los ojos de Dios eres un ángel valiente, eres un ángel invencible. Y Él está sonriendo siempre a la par tuya, porque conoce tus pensamientos y deseos y sabe que los mejores momentos de tu vida están llegando a ti. Así que toma la decisión y opta por tener una buena actitud y haz que esa actitud sea una constante en tu vida y te conviertas en esa persona plena y agradable que está ahí adentro, aquí, en tu corazón. Muchas gracias amigos por acompañarme en este tema de los 7 pasos para ser feliz. Esperamos seguir contando con su apoyo y por favor comparte estos videos. Siempre hay alguien que puedes ayudar a dar un soplo de aliento para seguir adelante. Gracias por tus likes y nos vemos muy pronto en nuestro nuevo tema. Un abrazo y 1000 bendiciones, ángeles invencibles. Chao, nos vemos. Adiós.